Hola, buenos días, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, tratando de comenzar un día con ustedes. Creo que es la primera que ha llegado, ¿verdad? Eso Ah, parece. este, allá más o menos leíste el material que está ahí. ¿Tenés alguna sugerencia, perdón, alguna reflexión sobre eso que has estado leyendo? ¿Alguna pregunta, consulta? Terminé de ver los 3 videos y iba a empezar con la teoría. Ajá. Ok. ¿Y qué lograste a percibir ahí? ¿Qué es lo que concluiste en- con la... Permitime un segundito, por favor. Ok. Aló. Disculpe, ¿me podría llamar? Eh, Ay, disculpe, Sonia, que tenía una llamada de Estados Unidos muy urgente. Gracias, oye, disculpe la espera. No, no hay problema. Entonces, Sonia, decíamos qué es lo que habíamos evacuado ahí. ¿Qué logró usted percibir? ¿Tiene alguna consulta, una preguntita ahí? Por el momento no, profesor. O sea, lo que estoy es ansiosa porque esta materia se ve que es súper como muy enriquecedora. Ajá, Sí. El año pasado estuve viendo la clase de medios de pago internacional. sí. Creo que se asemeja bastante con esta clase. Entonces, el año pasado vimos lo que era todo con respecto al tipo de negociaciones que tienen los países con sus relaciones pues, internacionales y así, y los diferentes medios de pago y los pagos por embarcaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto se asemeja porque tiene que ver con el turismo, la transferencia de capitales, también los convenios y tratados y obviamente el comercio internacional.
Perfecto. Usted me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me mira bien. Sí, también. Es que le escucho muy bajo el audio a usted. Ah, lo tengo en todo. Bueno, pero la idea es que en esta clase de Zoom que estamos llevando, esta reunión que estamos llevando, la idea es que ustedes lean el material, los videos que yo he guardado, que he grabado, los videos que se han bajado, ya más o menos ustedes manejan la metodología del trabajo de la plataforma, ¿verdad? Y Sí, que se vengan a la clase con algunas preguntas, sugerencias, aspectos que no... Ya tenés todo el material, ¿verdad? Ya lo tenés arriba en la plataforma, lo has podido sí. visualizar, Ujú. ¿verdad? Sí, ya. Entonces la idea es eso, ¿verdad? De que hagamos esta clase muy interactiva. Es bastante positivo esta metodología que tiene la Univalle con el sistema educativo que tiene, porque es bastante interesante de que les mande el material a ustedes para que ustedes lo revisen y hagan las lecturas concernientes a los temas y vengamos aquí a debatir para que no se vea que solo el profesor, como decimos el buen nicaragüense, lleva la guitarra, sino que el estudiante haga suya la clase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Haga suya la clase y que el profesor también esté interactuando con los estudiantes en relación a los temas que se han desarrollado, que se han impartido, pues. O en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un bosquejo general, pero en la próxima clase del miércoles ya es bueno de que haya leído bastante, usted y los demás muchachos, pues, ¿verdad? No, todos los que llevan la clase. Ya la profesora me mandó la lista ahí de los que están inscritos en esta clase. Es como usted acaba de decir, este tipo de clase, este tipo de asignatura de contenido, eh, le da un estímulo al estudiante, sobre todo con respecto al conocimiento. Ah, los muchachos quieren saber, sobre todo la generación de hoy, pues los jóvenes de hoy quieren saber más de lo que está a su alrededor sobre los procesos de cambio que va sufriendo la sociedad. Eso es muy interesante lo que me acaba de decir, que se encuentra ansiosa por saber. Es muy interesante eso que dijo, muy positivo, porque el hecho de que se está con ganas de saber, eso es muy importante. Sí. Es muy importante. Y muy positivo a la vez, porque esto le da a usted un espacio para involucrarse más en los quehaceres del saber. ¿Estamos claros, Claro, profesor. Sonia? Entonces, en la medida de que vamos conociendo los aspectos que se van tocando, aquí voy a darle más o menos una explicación de cada tema. Para que usted se dé una idea, tenemos aquí el comercio internacional y la ventaja comparativa. ¿Ah? Pero me voy a compartir aquí esto, lo voy a compartir, creo que es no, no es no es es, sería y ahí no me comparte. Permítame. Quiero
compartir el sílabo. Ahí está. Este es mi sílabo que trabajé que tienen ustedes que tiene la profesora. Estos son los temas. Estos son los temas de la sesión de hoy. La ventaja comparativa, la balanza de pago, el proteccionismo y libre comercio, los determinantes del tipo de cambio. Hasta ahí sería que llega la sesión 1. Ya hay un ejercicio en esta sesión 1, ¿verdad? Ya lo hice también. ¿Ah? Sí, ya lo hice. Ya lo hice, ven, que me encanta eso, que ya va adelante. ¿Qué le pareció el ejercicio? Bueno, bien, porque ya había leído. O sea, la clase de ayer me pareció un ejercicio también, pero, o sea, el ejercicio lo hice primero el ejercicio, pero esta vez leí el documento primero y en la segunda interrogante que era sobre la segunda, ¿cómo es? La segunda de la balanza, creo que era ay, se me olvidó, profesor. La balanza de pago. Sí. Por aquí. ¿Qué entiende usted por ventaja comparativa? En términos muy sencillos, ¿me podría explicar algo sobre eso? Ventaja comparativa. Ajá. ¿Tiene alguna idea, alguna opinión al respecto? No necesariamente que usted maneje en sí lo que es la teoría, más o menos una idea. Es como las ventajas que ofrecen diferentes, no sé, podría ser tiendas. Ajá. Tiendas que, no sé, ropa de marca que tengan ventajas de calidad, de precio, productos, así. Oh, qué bueno. Ya eso partiendo en el mercado, en el aspecto de la distribución del producto. Cuando va uno a una tienda a comprar un determinado producto, y eso se conoce como, en economía se conoce como la marginalidad de precios. Es decir, como hay una situación donde el oferente ofrece un producto en una determinada tienda, qué sé yo, Multicentro, Metrocentro, Plaza Inter, y usted va a comprar una prenda de vestir para femenina, pues por ejemplo una blusa, un par de zapatos, qué sé yo. Entonces, el cliente va a elegir la prenda que más crea conveniente de acuerdo a las posibilidades que él lleva o capacidad de circulante que él lleva para poder comprar esa mercancía, ese producto en un determinado mercado, en una determinada tienda. Sin embargo, qué bueno eso que me está diciendo, tiene relación con lo que es la ventaja comparativa. En este caso, en la teoría de la economía internacional, que ese es el tema de nuestra reunión de hoy, ¿verdad? El comercio internacional y la teoría de la ventaja comparativa, hay dos teorías en la teoría de la economía internacional. Una se conoce como la teoría de la ventaja comparativa, que es el inventor de esta teoría, es David Ricardo, disculpe, y el otro teórico de origen escocés que se conoce como Adam Smith, que es el inventor de la teoría absoluta.
Entonces, estas dos teorías del comercio internacional y aún así de la teoría económica internacional surgieron como una respuesta a la teoría del mercantilismo. Criticaron fuertemente a la teoría mercantilista que ya había nacido en ese momento como una de las teorías supuestas en la que se basaba la conversión de bienes. Los mercantilistas decían que la riqueza de una nación se basaba en la cantidad de metales preciosos en que ésta podía traer de otro lado. Acuérdense que estas teorías vinieron naciendo allá cuando el desarrollo del comercio estaba en su apogeo, por decirlo así en ese término, con los descubrimientos geográficos. Los descubrimientos geográficos fueron una base fundamental para el fortalecimiento del comercio internacional en ese momento, pero a la par aparecen estas teorías. Entonces, viene el primer pensador económico, Adam Smith, plantea la ventaja absoluta. Claro, después viene David Ricardo y plantea la ventaja comparativa. De hecho, pues en todos los videos se habla de cada una de ellas, pero tal vez a veces no es lo mismo ver el video y ver las lecturas que estar escuchando al profesor, digo yo, ¿verdad? Sí entiendo yo. Bueno, al menos porque yo también fui estudiante. Pero bueno, en cuanto a la ventaja comparativa, que es la que más, ¿verdad? Se aproxima al comercio internacional. Lo que pasa es que la ventaja absoluta está encaminada o esencialmente plantea la ventaja absoluta de dos bienes, donde cada uno de los países, país X y país B, tienen la misma ventaja absoluta en la producción de un bien con respecto al país B, perdón, con respecto al país A. Sin embargo, deja por fuera, por decirlo así, a aquellos países que no tienen las capacidades y los medios para producir el bien. Entonces, puede haber ventaja absoluta, supongamos de que Estados Unidos y la Unión Europea, pues ahí hay ventaja absoluta, porque todos tienen las capacidades de producir ese bien. Sin embargo, la ventaja, viene David Ricardo y critica también la ventaja absoluta. Entonces, la teoría de la economía internacional, más exactamente la teoría de David Ricardo, viene a hacer una enorme crítica a lo que es la teoría mercantilista e inclusive a su contemporáneo, porque fueron contemporáneos los dos ellos, tanto David Ricardo como Adam Smith, y plantea que hay ventaja competitiva o ventaja comparativa, ¿verdad? Cuando una empresa, un país o una persona, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? La forma o tiene los atributos para poder producir aquellos bienes o capacitarse en aquellos bienes que no puede, digamos, no tiene, digamos, las facilidades. Esa es la ventaja relativa o la ventaja comparativa. Entonces, un país que no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Nicaragua es productor de caña, pues, una caña de azúcar, pero no produce manzana. Entonces, para que pueda tener ventaja comparativa con aquel país que produce manzana, tiene que especializarse más en aquel ramo donde, donde él tiene ventaja absoluta. Yo creo que me estoy dando a entender, Sonia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tiene que especializarse más en aquel bien donde tiene mayor ventaja. Entonces, ahí es donde ya hay entonces ya el comercio internacional va a ser comercio internacional porque ya hay ventaja comparativa, no ventaja absoluta. Entonces, el comercio internacional no se fundamenta en la teoría de la ventaja absoluta, sino que se fundamenta en la teoría de la ventaja comparativa. ¿Estamos claros? Porque esta ventaja comparativa, esta teoría está tomando en cuenta a aquel país que no tiene la capacidad, ¿verdad?, de tener ventaja absoluta con respecto a, por ejemplo, Estados Unidos o Europa son productores de manzana.
¿Estamos claros? Sí. Nicaragua no, es productor de caña de azúcar. O supongamos de que hay dos países con la misma producción de productos, supongamos los holandeses que son los líderes en el queso. Nicaragua produce queso, pero no igual al holandés. ¿Estamos claros? Pero podemos especializarnos en un bien donde podemos tener un intercambio comercial. Los holandeses nos mandan su buen queso y nosotros les mandamos un buen ron, por ejemplo. Ajá. ¿Sí o no? Entonces, Sí. ahí hay ventaja comparativa. Ahora, si te introducís en todo lo que dice la teoría que está ahí, ¿verdad? En la plataforma, vas a entenderlo, o tal vez vas a entenderme mejor a mí que lo que está diciendo la teoría, porque ahí hay un poco de fórmulas que hay que desenredarlas. Pero te estoy planteando de una manera muy simple cómo funciona el comercio internacional en base a esas dos teorías. Entonces, resumo ese primer tema de que el comercio internacional, su origen y su base fundamental está en la ventaja comparativa, no en la ventaja absoluta. Porque si hubiera ventaja absoluta, los países pobres no podrían comercializar, ¿sí o no? No. No, claro que no. Excelente, Sonia. Claro que no. No pueden comercializar porque no tienen ventaja absoluta. ¿Alguna pregunta, Sonia, por ahí? ¿Hasta ahí dónde vamos? Ahorita no, profesor. Ahorita no. Bueno. No. Entonces, permítame un segundo, quiero ver acá. Entonces, vamos al otro, la balanza de pago. ¿Qué más o menos tiene una idea usted? ¿Qué cosa es la balanza de pago? Hágase una idea en su familia, su presupuesto. De todos los gastos, los ingresos y los egresos, supongo yo. Correcto. Correcto, Sonia. Supongamos de que yo soy el de mi casa y yo tengo el presupuesto, mis hijos en el colegio, la universidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo hay balanza de pago en mi familia? Cuando hay un equilibrio en la balanza de pago. Si la balanza de pago hay equilibrio, ¿verdad? En la balanza de pago intervienen varias cuentas, o cuenta de capital, cuenta corriente, la balanza comercial. La balanza comercial es parte de la balanza de pago. Sí. Estamos claros, porque la balanza de pago es todo el registro contable. ¿Ya? No sé si vio el video, el registro contable, el video sobre la balanza de pago. La balanza de pago internacional es todo el registro contable de lo que entra y de lo que sale de un país. En la balanza comercial, que es un segmento de la balanza de pago, es donde se identifica el concepto deficitario que hay en una economía de un país. Evidentemente que lo que entra, ¿verdad? Y lo que sale va a determinar si hay una balanza positiva, una balanza comercial positiva y una balanza comercial negativa. Por ejemplo, nosotros tenemos un déficit muy histórico, ¿verdad? Los países pobres, no exactamente Nicaragua, pues no tomemos como que Nicaragua es un país pobre. Pero en términos económicos, los economistas así es lo que se plantea. Que en la medida que hay entradas y salidas, entonces hay un registro contable, ¿verdad? De todo lo que entra y de todo lo que sale. ¿Estamos claros? Sí. Lo único que no va en registro contable ahí es el dinero, el lavado de dinero que hacen los narcotraficantes. Es lo único. Sí. ¿Sí? Sí.
Pareciera muy fuerte eso que dije, pero es la verdad, porque todo el registro contable, porque ellos buscan cómo desviar esa cantidad y no hay ningún informe que diga de dónde viene esa plata. Claro. Sin embargo, perdón, Sonia. No, o sea, le decía de que es prácticamente todo lo que pasa sobre nuestras narices, todo lo que nosotros vemos. Sí, así es. Es decir, el concepto de los balances económicos en una determinada economía va en busca, por ejemplo, si su papá es empresario, si su papá es comerciante, si su papá es productor, entonces se sabe de que el dinero con el cual mantiene a su familia, su papá o mi papá o cualquier papá, se refiere a que sale de la producción de ganado, de la producción de café, de la producción del comercio, y ya se sabe que de ahí viene ese dinero. Si yo mantengo a mi familia con el servicio de la educación, se sabe de que las universidades a mí me pagan el dinero, pero yo sé que ese dinero viene de ahí. Y entra en la balanza de pago, porque todo lo que se paga, tanto todo el segmento de la familia en impuestos, el flujo circular de la renta, se llama eso en economía. El flujo circular de la renta, donde la familia produce, paga impuestos al Estado y el Estado lo redistribuye en obras sociales. Eso es el flujo circular de la renta. Entonces, la balanza de pago decía de todos los registros contables que lleva un país en un determinado tiempo, puede ser un mes, perdón, puede ser un año y pueden ser 6 meses, por ejemplo. ¿No? Claro. Entonces, sí, ahora vamos a ver lo que es el proteccionismo y el libre comercio. También ahí está, le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de proteccionismo? ¿Qué es esa idea de proteccionismo? ¿Qué es lo que le viene a la mente sobre el proteccionismo? De proteger los intereses, o sea, en el concepto hablaba de proteger los intereses del país, o sea, hacía referencia a aislarse para para proteger su economía en sí de la competencia. Ajá. Para pues proteger obviamente y privilegiar, como decía ahí conceptualmente, a sus empresas nacionales. Correcto, excelente. ¿Qué es mejor para usted? No, puede darme su opinión. ¿Qué es mejor para usted, el proteccionismo o el libre comercio? En mi opinión, yo digo que el libre comercio, profesor. No sé si estoy mal o qué. Bien. Partamos de que, ¿a qué se refiere cuando hablamos de proteccionismo? El proteccionismo y el libre comercio. ¿Ah? Digamos de que no será que, permítame por favor, que yo creo que quieren entrar y yo estoy, bueno, solo usted. Entonces, partamos de que el proteccionismo es una política económica, ¿ya?, que busca proteger la producción y el empleo en un determinado país. ¿Cómo lo hace? Es una política, acuérdese bien, es una política del país, supongamos Nicaragua. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de normas restrictivas al comercio.
al comercio internacional. El proteccionismo se da en las dos vías, en las vías de las exportaciones y en las vías de las importaciones, de lo que entra y de lo que sale. Es decir, usted manda, Nicaragua manda, saca producto y allá aquel país le puede aplicar un arancel como una medida restrictiva al comercio nicaragüense. Guatemala, por ejemplo, manda, es la exportación, ¿verdad? Pero para Nicaragua es la importación. Entonces Nicaragua, si no le parece un bien, un producto que no quiere que entre, entonces le aplica un determinado arancel. Hay una serie de cantidades de medidas arancelarias que ahí ya van a ir apareciendo en las sesiones de clase, como son las cuotas de importación, los subsidios, son medidas arancelarias, son medidas restrictivas, ¿verdad? Que se le aplican a los bienes o servicios que provienen del extranjero. Entonces, al aplicar esas medidas restrictivas, no es que no va a entrar el producto, ¿verdad? Sino que entra, pero va a encarecerse el producto cuando se vaya a distribuir en el mercado nacional, ¿verdad? Y lo va a volver y va a ser menos competitivo, porque nadie va a querer comprar, nadie va a querer tener cómo buscar esa. Entonces, las medidas proteccionistas inciden directamente en las leyes de los países, en las leyes de en las leyes de la competencia, tanto la competencia perfecta como la competencia imperfecta, pero ambas son legales. Las competencias son legales, de alguna manera son legales, ¿verdad? De alguna manera son legales, la competencia. En esa medida vamos a ir sabiendo de que las medidas proteccionistas explican la relación directa que hay entre demandantes y oferentes, entre los que ofertan y los que demandan. Entonces, de acuerdo a la pregunta que yo le hice a usted, que si prefiere más el proteccionismo que el libre mercado, lo que pasa es que los países hablaron de proteccionismo cuando miraron que su industria estaba siendo invadida por muchos productos llenos de muchas enfermedades, sobre todo. Esto fue antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se vinieron abriendo las posibilidades de los países de venirse integrando en distintos bloques comerciales para hacerle frente a estas medidas. Pero los mayores países proteccionistas del mundo son China y Estados Unidos y algunos países europeos, sobre todo Inglaterra. Y en Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, se vio más practicado el proteccionismo, pero por eso es que después los Estados Unidos buscan la iniciativa de buscar cómo buscar organizaciones que defendieran a los productores, al comercio internacional, etcétera. Y así porque de esa manera nace el GATT, por ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. Entonces, de esa manera, hay que ver todos esos aspectos. Claro. Entonces, el libre comercio es una es una tentativa muy importante en las transferencias internacionales. Pero no va a ser libre comercio en la medida de que haya muchas trabas al mismo comercio. No es libre.
Es algo como sincrónico eso. No es libre, entonces. El libre comercio se da en una economía de mercado, no en una economía planificada. Aquellos países que tienen un sistema de economía planificado o un sistema económico autárquico, que así se llama, autarquía, una economía, un sistema de autarquía, como por ejemplo Corea del Norte, pues. Entonces no tienen esas posibilidades de entrar en un comercio internacional de libre comercio, valga la redundancia. Entonces, ahí está muy interesante entender qué es lo que queremos o qué tenemos, libre comercio o proteccionismo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, y el otro tema es los tipos de cambio. Pero antes de todo quería mencionarle a usted algunos tipos de proteccionismo. Tenemos el compensador, el antidumping y el proteccionismo fiscal. ¿Verdad? Entonces, el compensador equipara los precios de la compra de venta de los productos para que no existan las discrepancias entre el producto nacional y el producto importado, el producto que viene, el que entra al país. Entonces, el antidumping es aquella barrera o proteccionista que evita la práctica del dumping, ¿verdad? Establece barreras como los subsidios agrícolas, los subsidios a las importaciones, por ejemplo, para evitar la práctica del dumping. La práctica del dumping, usted sabe que el dumping es la venta del producto por debajo debajo del valor del mercado. Sí. Y esa es una competencia imperfecta. Al fin y al cabo, el dumping pasa como legal en una determinada economía. Allá el Estado si se deja entrar a ese tipo de forma. Pues. Y tenemos por último el proteccionismo fiscal. Es decir, el proteccionismo fiscal protege las tareas fiscales de la nación mediante estrategias en torno a la recaudación de impuestos. Ahora, hay que ver aquí, hay que diferenciar dos cosas muy importantes, Sonia. Te lo voy a decir acá. Lo que es el proteccionismo y lo que son los aranceles. Es cierto que los aranceles son una manera de proteger, pero los aranceles son normas establecidas ya por la OMC para que un producto entre a una determinada economía de otro país. Entonces, de hecho, esos aranceles que se aplican en aduana, qué sé yo, bienes importados de tecnología, computadoras, teléfonos, se aplican aranceles y esos aranceles van a entrar dentro de la balanza de pago como un segmento de registro contable para la renta económica de la nación, para la renta nacional. Trae un beneficio entonces, ¿verdad? El arancel trae un beneficio. ¿Me explico? Claro. Ok. Bueno, me parece que yo creo que ahora sí ya ya leyó bastante los materiales, creo que hoy va a llegar con más filo a leer más el material. Claro. Ahora, los determinantes del tipo de cambio. Bueno, ahí hay muchas cosas que hay que hablar, o sea, porque cuáles son los factores que determinan los tipos de cambio. ¿Qué cree usted, por ejemplo? ¿Me podría decir algo al respecto?
Aquí habla de los factores económicos, políticos y sociológicos. Y sociológico. Sí, sociológicos. Sí. Eh, del mercado. Hace mención al Ujú. mercado. ¿Qué más? ¿Cuál es? Este es importante. Dice que los factores más importantes que afectan a los tipos de cambio es la inflación. Aquí hace mención a un ejemplo. Dice, si en un país se estima una inflación del 5,0% durante el año y en su país vecino una del 2%, pudiera entenderse que el país con mayor inflación vería una depreciación en su tipo de cambio respecto al otro. Ajá. También la tasa de interés, los flujos de capital, los negocios internacionales, obviamente, la estabilidad económica. Correcto, correcto. Sí. Aquí entran en juego muchos factores, además de lo que usted acaba de mencionar. A veces hasta las políticas de los gobiernos tienen que ver por qué fluctúan. ¿Por qué fluctúan los tipos de cambio? ¿Por qué hoy aparece, por ejemplo, las bursátiles se dan cuenta ya cómo va a amanecer el dólar mañana y por eso es que ellos toman medidas predeterminadas. Hoy, por ejemplo, si supongamos que va a amanecer cambio distinta en el tipo de cambio mañana, ya ellos toman medidas hoy por ejemplo, la oferta monetaria y los tipos de interés son dos factores principales que afectan la demanda de una moneda, ¿verdad? Son dos factores que afectan directamente la demanda de una moneda. Entonces, tanto los gobiernos como los bancos centrales pueden controlar, por eso es que aquí existe una tasa de cambio oficial, ¿verdad? El dólar. Entonces, los gobiernos y sus bancos centrales pueden controlar ambos aspectos utilizando como herramienta cómo manipular, cómo determinar algunas acciones dentro de las economías, ¿verdad? Y su moneda nacional. Por ejemplo, hablabas de la inflación, por ejemplo, si hay tasas inflacionarias, entonces va a tener un efecto en el tipo de cambio que va a determinar que la moneda el Córdoba va a estar más alto que el dólar, porque hay una pequeña inflación. ¿Verdad? Vos ves que el Córdoba ahorita, el Córdoba va subiendo poquito a poco. Ya estamos en 35, luego tal vez a mediados de año vamos a estar en 36. Sí. ¿Eso por qué? Porque va habiendo una especie de cambio determinante en las políticas económicas de los gobiernos. La mayor inversión también puede determinar eso. Okay. ¿Estamos claros? Sí, Y el profe. interés va a determinar también el gobierno qué tipo de interés va a aplicársele, ¿verdad? Qué tipo de interés oficial al Banco Central va a aplicársele en ese momento a ese tipo de cambio que se le va a dar al momento de que se va a hacer Entonces, porque también los tipos de intereses bajos que se aplican pueden devaluar la moneda. La pueden devaluar, ¿verdad? Porque aquí es donde te estaba diciendo sobre la inversión. Porque los inversores, los inversionistas, obtienen pocos beneficios, ¿verdad? En sus inversiones de dicha moneda. Entonces, ¿cómo causa la inflación la caída de una moneda? ¿Qué es lo que estamos hablando? Por ejemplo, si la inflación
sube demasiado porque la demanda de bienes supera, ¿verdad?, la oferta. Esto puede generar inestabilidad económica. Esto puede generar distorsionamiento en el mercado y puede generar también, en resumen, la devaluación de una moneda o de la moneda, pues, ¿verdad? Es decir, la gente no puede permitirse comprar los productos a los que están acostumbrados. Las empresas pueden tener problemas para vender sus productos y servicios. Entonces, ¿cómo puede hacer un banco central de un determinado país para contrarrestar la inflación? ¿Ah? Si te estoy hablando de un interés bajo, entonces, ¿qué debe hacer un banco? Aumentar el interés. Sí. Para contrarrestar la inflación, porque yo te dije que el interés bajo puede afectar el tipo de cambio. Entonces, sí, un interés bajo generalmente anda por los 0.17, 0.5, 0.3, 0.9%, eso dependiendo del país, ¿verdad? No te puedo decir en cuánto, hay que ver cuánto tiene ahorita, cómo lo maneja el Banco Central. Entonces, los tipos de interés bajos son los que pueden afectar. Hay otro también aspecto, el mercado. El factor mercado puede afectar también al tipo de cambio. ¿Ya? El tipo de cambio. Y eso, pues, es lo que podríamos plantear, ¿ya?, en lo que se refiere a todo el aspecto. No sé si tenés alguna pregunta, si tenés alguna consultita ahí de todo lo que hemos estado hablando respecto a los temas, porque en esta sesión serían estos temas. Como te dije, el comercio internacional, la balanza de pago, el proteccionismo, los determinantes de tipo de cambio. El ejercicio ahí está. ¿No tuviste dificultad en hacer el ejercicio? No, profesor. Ya, como le dije, había leído antes. Ya. Bien. Bueno, en la otra sesión que estaría pendiente sería la sesión 2, ¿verdad? Que abarca el comercio mundial, ¿verdad?, la productividad del trabajo y la ventaja comparativa, las economías externas de escala y la localización internacional de la producción. Serían 3 temitas que van a tener que leer para que podamos trabajarlo en la sesión de la clase siguiente. ¿Verdad, Sonia? Okay. Entonces, es poco, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer ahorita es darle una lectura a todo ahí, de todo lo que estuvimos hablando, y después en la otra sesión leer estos 3 temas que están acá. Acuérdense que el examen ya es en la quinta sesión es el examen. Okay. Entonces, para que vayas leyendo todo esto. Bueno, profe. Y está corto, pues son solo 3 temas. En la sesión 2 es la sesión más pequeña que me pareció aquí en este sílabo. Y ya las otras ya vienen más grandecitas. Por ejemplo, la 4 está grandecita. Ya las 6 es bastante amplia. Y así sucesivamente para que... Y hoy pues solo usted se conectó, los otros no se conectaron, ya les había mandado. Vos estás en mi grupo, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Sí, profesor. Ah, bueno, pues. Sí. Noema, la muchacha que se llama Noema no se conectó porque acaba de fallecer el abuelo. Ajá, sí me dijo. ¿Dónde falleció? En Diriamba. Así me dijo la licenciada que hubo problemitas con esa muchacha. Bueno, mis condolencias, pues ojalá que
descanse en paz. Bueno, creo que Sonia, ya vamos a ir terminando entonces. Si no tenés una pregunta, pues creo que vamos a retirarnos. No sé si tienes alguna consulta. No, profesor, ahorita no. ¿Todo bien? ¿Todo Sí, entendible? hasta el momento sí. Creo que cuando ya lo lea más detenidamente es cuando ya me surjan a mí las dudas. Perfecto, Sonia. Entonces, bueno, Sonia, ha sido todo un gusto haber estado con ustedes en esta reunión de Zoom de la primera sesión. Espero pues que nos veamos en la próxima sesión de la próxima semana, el día miércoles. Pues que Dios la bendiga y cuídese. Igual, profe.